Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 15 de mayo del año 2023 con este apunte sobre San Agustín, las herejías, dedicado a Quod Vult Deo. ¿Quién era Quod Vult Deo o Quod Vult Deus también se llamaba? Fue un santo católico que vivió en el siglo V. Fue amigo y discípulo, de hecho, de Agustín de Hipona, que en esos tiempos era obispo de Cartago. Es un santo, es considerado, por cierto, un santo de la Iglesia Católica, al igual como lo fue San Agustín. Y bueno, Quod Vult Deo tenía dudas, o más bien quería de San Agustín que le nombrara todas las herejías que existían al tiempo, es decir, en el siglo V. ¿Cuántas herejías podrían haber existido en este tiempo? Son varias. Casi llegamos a las 100, ¿no? Casi llegamos, bueno, en realidad casi llegamos a las 90, pero no, quizás podrían haber muchísimas más. ¿Ah? Entonces, San Agustín, de alguna manera, hace un compendio de las herejías que existían en su tiempo. Quod Vult Deo le pide por favor que la haga, y de hecho este texto, las herejías, está dedicado al mismo. Así que sin más dilación vamos a ver estas herejías de manera resumida, en todo caso, así lo hace San Agustín. Y bueno, vamos allá entonces. Bueno, vamos en primer lugar a analizar a los simonianos. ¿Quiénes eran los simonianos? Su herejía viene de Simón Mago, el cual, como se lee en los Hechos de los Apóstoles, bautizado por el diácono Felipe, quiso comprar de los santos apóstoles con dinero que el Espíritu Santo fuese dado también por la imposición de sus manos. Había engañado a muchos con su magia. En cambio, enseñaba que había que detestar la torpeza de usar indiferentemente a las mujeres. Decía que Dios no había creado el mundo. Negaba también la resurrección de la carne y afirmaba incluso que Él era Cristo. Y hasta quería creerse el mismo Júpiter, que Minerva era realmente una meretriz llamada Helena, a la que había hecho cómplice de sus crímenes, y las imágenes, tanto suyas como de la meretriz, las daba a sus discípulos
para adorarlas, y hasta las había levantado en Roma con autorización pública como simulacro de los dioses. En Roma, el apóstol Pedro lo aniquiló con el poder verdadero de Dios omnipotente. Estos eran los simonianos, de acuerdo a San Agustín de Hipona. Es el primer grupo de herejías en realidad, y bueno, obviamente hasta ahora es considerada una herejía por la Iglesia Católica, ¿no? Tenía, por supuesto, como podemos ver, interpretaciones bastante radicales. ¿Ah? Y Simón el Mago, bueno, podría haber sido un apodo de Pablo de Tarso, que habría sido rechazado por la Iglesia católica oficialista o la Iglesia de ese tiempo, ¿no? Pero eso está en discusión, y no tenemos la información justamente de parte de San Agustín tampoco, ¿no? Continuamos entonces con los menandrianos. ¿Quiénes eran los menandrianos? Bueno, vienen de Menandro, que era mago también, y discípulo suyo, que afirmaba que el mundo no había sido hecho por Dios, sino por los ángeles. Era una secta de carácter gnóstico, y tanto Menandro como Simón afirmaban, en otras cosas, que nadie se podía salvar si no se bautizaba en nombre de Simón, y que su bautizo le hacía mortal en esta vida. San Lino, que fue el primer obispo de Roma tras el martirio de San Pedro y San Pablo, anatematizó a los mandrianos. El anatema, por eso decimos anatematizó, es una especie de maldición. Es una especie de maldición. Entonces aquí los menandrianos, al igual que los simonianos, que eran bastante parecidos, eran considerados, por cierto, herejías por San Agustín. Era una herejía al igual que la anterior. Seguimos entonces con los saturninianos. Saturninianos. ¿Quiénes eran estos saturninianos? Bueno, San Agustín dice que es de un cierto Saturnino, de quien se dice que confirmó en Siria la torpeza simoniana. Además decía que el mundo lo habían hecho solo 7 ángeles, fuera de la conciencia de Dios Padre. O sea, si los menandrinos decían que eran todos los ángeles, los saturninianos en realidad decían solamente 7. Y no conocemos mucho más con respecto a estas herejías. Vamos con la cuarta, que son los basilidianos. ¿Quiénes eran entonces los basilidianos? Fíjense que el nombre de esta herejía proviene de Basílides, el cual se apartaba de los simonianos, en que decía que existían 365 cielos, con cuyo número de días se completa un año. También recomendaba como un hombre santo ciertas palabras cuyas letras, según un cómputo griego, tenían ciertos efectos, ¿no? Era una secta gnóstica. Era una cierta secta gnóstica, por cierto, que usaba los números como una especie de guía espiritual. No mucho más se sabe de los basilidianos. Agustín habla después, en quinto lugar, de los nicolaitas, llamados así por Nicolás. Se dice que era uno de los 7 varones a quien los apóstoles ordenaron diáconos. Como fuese acusado de los celos de su hermosísima mujer, se dice que para expiarlo permitió que usara de ella quien quisiera. Este hecho se convirtió en una secta torpísima, donde se aprueba el uso indiscriminado de las mujeres. Tampoco separan sus alimentos de aquellos inmolados a los ídolos, ni se niegan a los ritos de las supersticiones gentiles. Además cuentan fábulas sobre el mundo, mezclando en sus disputas no sé qué nombres, dice San Agustín, de príncipes bárbaros, para aterrar a los oyentes, causando risa a los prudentes más que temor. Son conocidos también porque no atribuyen la criatura a Dios, sino a algunas potestades en las que creen, o al menos fingen creer, con increíble vanidad.
Vamos con los gnósticos. Estos sí que son muchísimo más conocidos. En sexto lugar, ¿qué dice Agustín de los gnósticos? Son los que se glorían de ser llamados así, o de que deberían ser llamados así por la superioridad de su ciencia, siendo más vanidosos e infames que todos los anteriores. Y aunque son llamados por unos y otros de distintos puntos de la tierra y de diversos modos, no pocos los llaman también borboritas, que significa como inmundos, por la desbordante infamia que dicen realizar a sus miembros. Algunos opinan que proceden de los nicolaitas, los que mencionábamos anteriormente, otros de Carpócrates, de quien hablaremos luego, dice Agustín, y bueno, enseñaban dogmas plagados de fábulas, atrapaban a las almas inferiores con nombres terribles de príncipes o de ángeles, y urden sobre Dios y la naturaleza de las cosas, ficciones lejos de la verdad saludable. Afirman que la sustancia de las almas es la naturaleza de Dios, y su venida a los cuerpos presentes y su regreso a Dios los mezclan según sus errores con sus mismas fábulas inacabables y estúpidas, dice Agustín. A los que creen en ellos los hacen, por así decirlo, no sobresalir por su mucha ciencia, sino envanecerse por su charlatanería. Sostienen también en sus dogmas que existe un Dios bueno y un Dios malo, es decir, maniqueos también podrían ser estos gnósticos. Bueno, eso es lo que dice Agustín de los gnósticos. Vamos con los carpocratianos. Algo ya dijimos. Vienen de Carpócrates, que enseñaba toda clase de torpezas y toda inventiva de pecado, y que no pueden escapar de otro modo ni marcharse los principados y las potestades, a quienes gusta todo esto, para poder llegar al cielo más empíreo. Se dice que creyó también que Jesús era solamente hombre, nacido de los dos sexos, pero que recibió un alma tal con la que llegaría a saber todas las cosas superiores y las anunciaría. Rechazaba la resurrección del cuerpo juntamente con la ley. No aceptaba que el mundo fuera hecho por Dios, sino por no sé qué virtudes, dice Agustín. Se cuenta que fue de esta secta una tal Marcelina, que daba culto a las imágenes de Jesús, de Pablo, de Homero y de Pitágoras, adorando y poniendo incienso. Vamos con la octava, Cerintianos, que proviene esta herejía de Cerinto, y los mismos llamados también Merintianos, de Merinto, que afirman que el mundo fue hecho por los ángeles y que conviene circuncidar la carne y observar los preceptos de la ley, que Jesús fue solamente hombre, que no resucitó, pero aseguran que resucitará. Inventan también que va a haber 1000 años después de la resurrección en un reino terreno de Cristo según los placeres carnales del vientre y la libido. Por eso se llaman también quiliastas. Vamos con la novena, los nazareos, que confiesan que Cristo es Hijo de Dios. Sin embargo, observan todo lo de la antigua ley que los cristianos han aprendido por tradición apostólica, no a observarlo carnalmente, sino a entenderlo espiritualmente. Luego tenemos estos famosos también que son los evioneos o evionitas, que afirman igualmente que Cristo es solo hombre. Observan los mandatos carnales de la ley, como la circuncisión de la carne y los demás cargas de las que nos ha librado el Nuevo Testamento. Epifanio vincula esta herejía a los samseos y ecleseos, de modo que los pone con la misma numeración como una misma herejía, dando a entender, sin embargo, que algo los diferencia, aunque también habla de ellos en los números que siguen con numeración propia. Eusebio, en cambio, aludiendo a la secta de los eclesaitas, afirma que enseñaron que en la persecución hay que negar la fe y guardarla en el corazón. Los ebionitas eran sumamente conocidos por tener esta mirada más bien ecléctica entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Agustín los nombra también en otras obras. Vamos con la herejía 11, los valentinianos, de Valentín, que imaginó muchas cosas fabulosas, afirmando que han existido hasta 30 eones o siglos, cuyo principio es el abismo y el silencio. El abismo también lo llaman Padre.
afirman que de estos dos, como de un matrimonio, han procedido el entendimiento y la verdad, y que han producido en honor del Padre 8 eones. Del entendimiento y la verdad han procedido la palabra y la vida, y han producido 10 eones. Finalmente, de la palabra y de la vida han procedido el hombre y la iglesia. Han procedido ahí entre el hombre y la iglesia 12 eones. Así, 18 y 12 hacen 30 eones, y como hemos dicho, su primer principio es el abismo y el silencio. Que Cristo, enviado por el Padre, esto es por el abismo, tomó consigo un cuerpo espiritual o celeste, sin que haya tomado nada de la Virgen María, sino que pasó por ella como por un río o canal, sin tomar nada de su carne. También negan la resurrección de la carne, afirmando que el espíritu y alma reciben la salvación únicamente por Cristo. Cuando hablamos, esto quiero dejarlo claro, ¿no? Cuando hablamos de numerología o hablamos de la relación que tiene la Biblia con los números, Agustín se lo toma esto en serio, ¿no? No es que Agustín no crea en la significancia de los números, todo lo contrario. Vamos a ver que, y de hecho ya lo hemos visto en algunos textos, cómo Agustín sí le da importancia a los números en la Biblia. Sigamos. Estamos ya en la herejía número 12, los secundianos, que se diferencian de los valentinianos, según dicen, en que añaden las obras deshonestas. Eso nos dice Agustín, no nos dicen mucho más. Luego tenemos a Ptolomeo, discípulo también de Valentín, que deseando fundar una nueva herejía, prefirió afirmar 4 eones con otros 4 productos. Nada más se dice de Ptolomeo. En 14, la herejía número 14, Marcos, o no sé quién, dice Agustín, fundó la herejía que niega la resurrección de la carne y afirma que Cristo no sufrió verdaderamente, sino supuestamente. También opinó que para él había, por el contrario, 2 principios, afirmando de los eones algo parecido a lo de Valentín. Herejía número 15, Colorbaso. Siguió a los anteriores pensando no muy distinto que ellos y afirmando que la vida de todos los hombres y la generación consistía en 7 astros. Nada más. Herejía número 16, Heracleonitas, de Heracleón, un discípulo de los anteriores. Afirman que hay 2 principios, uno del otro, y de estos 2 muchas otras cosas. Se dice que casi redimía a sus moribundos con un modo nuevo, por medio del aceite, el bálsamo y el agua, más las invocaciones que dicen en hebreo sobre sus cabezas. Herejía número 17, Ofitas. Se llaman así por la culebra, que en griego se dice Ofis. Pero esta serpiente es más conocida como Uróboros, que es justamente la serpiente que se come la cola. Y bueno, esta herejía de los sofitas decían que Cristo es así, es como una serpiente. Pero tienen también una culebra verdadera encantada para lamer sus panes y que de este modo con ellos los santifica como una Eucaristía. Algunos dicen que estos sofitas proceden de los nicolaitas o de los gnósticos y por medio de sus invenciones fabulosas llegaron a dar culto a una culebra. Herejía 18, Cayanos o Cainianos o Cainitas, así llamados porque honran a Caín, diciendo que era de poderosísima fortaleza. Consideran también en el traidor Judas algo divino y su crimen un beneficio, asegurando que él supo de antemano cuánto aprovecharía al género humano la pasión de Cristo y por eso lo entregó a los judíos para matarlo. Se dice que también veneran a aquellos que perecieron al abrirse la tierra cuando promovían un cisma en el primitivo pueblo de Dios, así como a los sodomitas. Blasfeman de la ley y de Dios, autor de la ley, y niegan la resurrección de la carne. Fíjense que estos cayanos, que honran a Caín, me recordó inmediatamente la obra de Germán Hesse, que es Demian. Es una muy buena obra, donde se habla, digamos, de la figura de Caín, digamos que
Por cierto que la destacan mucho más por la de Abel, ¿no? Interesante y una muy buena obra que les puedo recomendar. Herejía número 19. Los setianos toman el nombre del hijo de Adán llamado Set. Le honran pero con una vanidad fabulosa y herética. En efecto, afirman que nació de una madre de lo alto, que dicen se juntó con un padre de lo alto, de quien nacería otro germen divino distinto, el de los hijos de Dios. Estos novelan también muchas cosas vanísimas sobre los principados y las potestades. Algunos afirman que creían que Sem, el hijo de Noé, era Cristo. Herejía 20. Arcónticos, así llamados por los príncipes, arcontes. Dicen que la universalidad que Dios creó son las obras de los príncipes. Hacen también una especie de torpeza en este sentido. Niegan la resurrección de la carne. Y bueno, Agustín no nos dice mucho más. Herejía 21. Los cerdonianos, de Cerdón, que dogmatizó que existían dos principios que se oponen entre sí. Que el Dios de la ley y los profetas no es el Padre de Cristo, ni que Dios es bueno sino justo, que el Padre de Cristo sí es bueno, que el mismo Cristo ni nació de una mujer ni tuvo carne, ni murió verdaderamente o padeció cosa alguna, sino que simuló la pasión. Algunos cuentan que en sus dos principios dijo que había dos dioses, de manera que uno de ellos era bueno y el otro era malo. Niegan la resurrección de los muertos y despreciando además el Antiguo Testamento. Herejía 22. Marción, también de quien se llaman marcionitas, siguió los dogmas de Cerdón sobre los dos principios, aunque Epifanio diga que sostuvo tres principios, lo bueno, lo justo y lo perverso, pero Eusebio escribe que el autor de los tres principios y naturalezas es un tal Cinero y no Marción. Herejía 23. Apelitas, porque el principal es Apeles, que introduce también dos dioses, uno bueno y otro malo. Sin embargo, no existen como dos principios diversos y opuestos entre sí, sino que el uno es el principio, es decir, el Dios bueno, que hizo también al otro, el cual, como fuese un maligno, fue descubierto que en su malignidad hizo al mundo. Algunos dicen que este Apeles también pensó cosas tan falsas de Cristo que él no se quitó de encima desde el cielo la carne que dio al mundo, cuando resucitando sin carne subió al cielo, sino que la tomó de los elementos del mundo. 24. Los severianos, de Severo, no beben vino porque afirman con vanidad fabulosa que la vid germinó de Satanás y la tierra. También estos hinchan con los nombres de príncipes que les agradan. Su doctrina no sana, despreciando la resurrección de la carne con el Antiguo Testamento. 25. Tasianos, fundados por cierto Tasiano, también se les llama encratitas. Condenan el matrimonio y lo equiparan por completo a las fornicaciones y otras corrupciones. No reciben en su grupo a ninguno, varón o mujer, que haga uso del matrimonio. Tampoco comen carne y la abominan todos. Estos también conocen algunos aplazamientos fabulosos de los siglos. Están en contra de la salvación del primer hombre. Epifanio distingue entre tasianos y encratitas, de modo que a los encratitas los llama cismáticos de Tasiano. Vamos con la herejía 26, los catafrigas, con los que tienen por fundadores a Montano como Paráclito y a dos profetisas suyas, Prisca y Maximila. Les dio el nombre a provincia de Frigia porque allí han existido y allí han vivido y hasta hoy tienen en aquellos lugares algunos pueblos. Afirman que la venida del Espíritu Santo prometida por el Señor se cumplió en ellos y no en los apóstoles. Tienen como fornicación a las segundas nupcias y por eso dicen que el apóstol Pablo las permitió, porque en parte lo sabía y en parte profetizaba, ya que aún no había llegado lo que es perfecto. Ahora bien, ellos deliran que esto perfecto vino sobre Montano y sus profetisas. Dicen que los sacramentos los tienen por funestos.
realmente cuentan que de la sangre de un niño de 1 año, que extraen con pequeñas punciones de todo su cuerpo, realizan en cierto modo su Eucaristía, mezclándola con harina y haciendo un pan. Si el niño llegase a morir, lo tienen por mártir, pero si viviera, por gran sacerdote. Herejía 27. Pepucianos o quintilianos, así llamados por cierto lugar que Epifanio llama ciudad desierta. Ellos, convencidos de que es algo divino, la llaman Jerusalén. De tal manera, dan solamente a las mujeres el primer puesto que hasta ejercen el sacerdocio entre ellos. Realmente dicen que Cristo se apareció en figura de mujer en la misma ciudad de Pepusa, a Quintilia y Priscila, por lo cual se llaman también quintilianos. Hacen también estos con la sangre de un niño, lo que hemos dicho antes que hacían los catafrigas. En efecto, se dice que nacieron de ellos. Finalmente, otros dicen que la tal Pepusa no es una ciudad, sino que fue la villa de Montano y sus profetisas, Prisca y Maximila. Y porque vivieron allí, el lugar mereció llamarse Jerusalén. Herejía 28. Artotiritas. Son los llamados así por sus ofrendas. En efecto, ofrecen pan y queso, diciendo que ya los primeros hombres celebraron las oblaciones de los frutos de la tierra y de las ovejas. Epifanio los une a los pepucianos. Herejía número 29. Tesaresedecatitas. Un nombre largo y difícil, no lo voy a decir de nuevo. Pero bueno, se llaman así porque no celebran la Pascua, sino la luna 14ª, cualquiera que sea el día ocurrente de la semana, y si fuera domingo, ayunan y guardan vigilia ese día. No más nos dice Agustín sobre esta herejía. La número 30. Alogos, alogios y alogianos. Se llaman los sin palabras, los negadores del verbo, los negadores de la palabra. No quieren admitir esta concepción de verbo Dios o palabra de Dios, despreciando el Evangelio de San Juan y su Apocalipsis, negando, por supuesto, que estos sean escritos suyos. Vamos con la herejía número 31, los adamianos de Adán, cuya desnudez en el paraíso antes del pecado imitan, de donde también se oponen al matrimonio, porque Adán, ni antes de pecar ni después de haber sido expulsado del paraíso, conoció a su mujer. Creen, por tanto, que el matrimonio no habría existido si nadie hubiera pecado. Conviven, pues, desnudos hombres y mujeres, escuchan sus lecciones desnudos, oran desnudos, desnudos celebran los sacramentos y por eso piensan ellos que su iglesia es realmente el paraíso. Herejía 32. Ecleseos o samseos. Epifanio, según su orden, los nombra aquí y dice que fueron engañados por cierto pseudo profeta llamado Elsi, de cuyo linaje presenta a 2 mujeres adoradas por ellos como diosas. Los demás es semejante a los evioneos que ya habíamos analizado. Herejía 33. Los teodotianos, formados por un tal Teódoto, afirman que Cristo es solamente hombre y dicen que lo enseñó el mismo Teódoto, porque lapso en la persecución creía que de este modo evitaban el oprobio de su caída si se parecía que él no había negado a Dios sino a un hombre. Herejía 34. Melquisedecianos. Creen que Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, no fue un hombre, sino la virtud de Dios. Herejía 35. Bardesanistas. De un cierto Bardesano se dice que al principio sobresalió insigne en la doctrina de Cristo, pero después, aunque no en todo, cayó en la herejía de Valentín. Herejía 36. Los noetianos. De un tal Noeto que decía que Cristo era él mismo el Padre y el Espíritu Santo. No hay mucha más información sobre los noetianos, aunque también se dice que afirmaron que su fundador fue Moisés y que su hermano fue Aarón.
y enseñaron que Cristo era el Padre mismo y que el Padre fue engendrado, padeció y murió. Eso es lo que decían los noetianos. Herejía 37. Los valesios se castran a sí mismos y a sus huéspedes, pensando de este modo que deben servir a Dios. Se dice también que enseñan otras cosas heréticas y torpes, pero cuáles son, ni siquiera Epifanio las recordó. Y yo tampoco, dice Agustín, he podido encontrarlas en parte alguna. 38. Los cátaros, estos sí que eran famosos, porque se llaman a sí mismos con este nombre, soberbia y odiosísimamente no admiten las segundas nupcias como por amor a la pureza y se oponen a la penitencia siguiendo al hereje novato. Por esto también se les llama novacianos a los cátaros. Los cátaros, en todo caso, se supone que uno tenía noticia de los cátaros por ahí por el siglo X, más o menos, porque estos tenían una influencia de los gnósticos. De hecho, también tenían otras, vinieron de la mano también de los maniqueos cuando fueron desalojados en Bizancio. Entonces, algo tienen, digamos, Agustín, algo pudo ver de esto, de estas herejías, que luego se manifestó más explícitamente quizás en el siglo XI o X, porque de ahí conocemos a los cátaros, ¿no? Pero Agustín los pone ya en esta lista, seguramente él ya tenía información de ellos. Herejía 39, angélicos, propensos al culto de los ángeles. Epifanio atestigua que ya habían desaparecido por completo. 40. Los apostólicos, los que se llaman por vana presunción con este nombre, dado que no reciben en su comunión a los que usaban de su cónyuge y poseían bienes propios, como tiene la católica, muchos monjes y clérigos. Pero por eso son herejes, porque separándose de la iglesia, juzgan que no tienen esperanza alguna los que usan de esas cosas que las que ellos carecen. Son semejantes a los encrátitas. También se les llama apotáctitas. Y no sé qué más cosas heréticas enseñan como propia, dice Agustín. Herejía 41, los sabelianos. Se dice que salieron de aquel Noeto que hemos recordado antes. Algunos dicen también que Sabelio fue discípulo suyo. Ahora bien, cuando leemos a Epifanio, no se sabe por qué la enumera como dos herejías. Veamos cómo pudo suceder que este Sabelio fuese más famoso y que por eso esta herejía tomará de él mayor renombre. En efecto, los noetianos difícilmente son conocidos por alguien, en cambio los sabelianos están en la boca de muchos. Algunos los llaman también praxianos, de Praxias, y tal vez hermogenianos, de Hermógenes, de los cuales Praxias y Hermógenes, que pensaban lo mismo, se dice que estuvieron en África, pero no son varias sectas, sino que tienen diversos nombres de una sola secta, según los hombres que han destacado más en ella. Lo mismo que son donatistas los parmenianistas, como son pelagianos los mismos celestianos. Es decir, que el citado Epifanio pone a los noetianos y sabelianos no como dos nombres de una sola herejía, sino como dos herejías distintas. Dice Agustín: yo no lo he podido encontrar claramente, porque si existe alguna diferencia entre ellas, lo dijo tan oscuramente, por la brevedad tal vez, que no lo entiendo. Mencionando a los sabelianos, tan distantes de los noetianos, en este mismo pasaje, sin duda, como nosotros, dicen: los sabelianos, que dogmatizan igual que Noeto, menos esto que dicen que el Padre no padeció. ¿Cómo puede entenderse esto de los sabelianos cuando distinguen por qué dicen que el Padre padeció de tal modo que se le llama con más frecuencia partipasianos que sabelianos? Y si tal vez en la frase menos esto que dicen que el Padre no padeció, a lo mejor quisieron que se entendiese que eso lo decían los noetianos. ¿Quién puede distinguirlos con esta ambigüedad? ¿O cómo podemos entenderlos a cualquiera de ellos que no afirman que el Padre sufrió? Porque ahí está la herejía, cuando dicen que es la misma cosa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Filastrio, obispo de Brescia, en un libro muy prolijo que escribió sobre las herejías, también estimó que debía enumerar 128 herejías, poniendo
a los sabelianos a continuación de los noetianos. Y dice así: Sabelio, su discípulo, que siguió paso a paso a su maestro, por lo que también han sido llamados sabelianos y partipasianos, praxianos de Praxias y hermogenianos de Hermógenes, que estuvieron en África, y por pensar de este modo fueron separados de la Iglesia Católica. Y ahí se dice que fueron llamados sabelianos porque defendían lo mismo que Noeto. Y recordó los otros nombres de la misma secta. No obstante, puso a los noetianos y sabelianos con dos numeraciones distintas, como a dos herejías. ¿Por qué? Dice Agustín, él lo sabrá. Nada más que él lo sabrá. Herejía 42. Herejía 42. Los origenianos. ¿Quiénes son los origenianos? Bueno, los seguidores de Orígenes, que nosotros de alguna manera ya habíamos visto a Orígenes. Pero fíjense que Agustín, que está siguiendo a Epifanio con el estudio de las herejías, nos dice que esto en realidad son otros origenianos de otro Orígenes, no del famoso, sino que es de otro Orígenes, y que justamente Epifanio habla de esta forma: origenianos, de un tal Orígenes, de acciones torpes que realizan cosas nefandas, entregando sus cuerpos al desenfreno. Entonces aquí pareciera ser que Epifanio tenía la información de que habían otros origenianos u origenistas, ¿no? Pero luego, aparte de estos origenianos, habla de los que, bueno, se conocen aún más. Acordémonos de Orígenes y el tratado de Agustín que se llama Contra Origenistas. Dice entonces la herejía 43, porque la 42 eran estos origenianos que no son muy famosos, no son muy populares, y vamos con la herejía 43, que sí es esta la herejía que atacaba a San Agustín. Dice: son otros los del tratadista Adamancio, que rechazan la resurrección de los muertos, introduciendo a Cristo como criatura y al Espíritu Santo, alegorizando además el paraíso, los cielos y todas las otras cosas. Esto dice Epifanio de este Orígenes, pero quienes lo defienden afirman que enseñó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una y de la misma sustancia, que no rechazó la resurrección de los muertos, aunque quienes han leído sus muchas obras se esfuerzan por refutarle también en todo esto. Este Orígenes tiene otros dogmas que no acepta la Iglesia Católica, en los cuales le arguye con verdad y sus defensores no pueden desmentir, sobre todo en cuanto a la purgación y liberación, y a que después de un largo tiempo se vuelve de nuevo a los mismos males por la revolución de toda la criatura racional. Esto es la teoría de Orígenes que se llama la apocatástasis, que era básicamente que en realidad buenos y malos, como quiera que sea usted, bueno o malo, o todas las personas, al final todos vamos a terminar con Dios. Dios es el inicio y Dios es el fin, por lo tanto, por muy malo que sea, por muy castigado que esté en el infierno, yo de todas formas voy a terminar con Dios. Eso es la apocatástasis y fue considerada una herejía por Agustín. Pero prosigue Agustín: ¿realmente qué cristiano católico, docto o indocto, no se horroriza con vehemencia de esa que llaman purificación de los males? Esto es, que aún aquellos que acabaron esta vida con pecados, abominaciones, sacrilegios e impiedades, las más atroces, incluso al final al mismísimo diablo y a sus ángeles, si bien después de tiempos incontables, son restituidos al reino de Dios y a la luz una vez purgados y librados, pero de nuevo, también después de larguísimos tiempos, todos los que han sido liberados volverán a caer en los mismos males y a levantarse, y que estos periodos de felicidad y de miseria de la criatura racional siempre han existido y siempre existirán. De semejante vanidosísima, dice Agustín, impiedad he disputado con el máximo cuidado en los libros de la ciudad de Dios contra los filósofos de quienes Orígenes aprendió tales cosas. Y bueno, la obra también justamente que es esta obra, ¿no? La de Agustín contra Origenistas. Vamos con la herejía 44 de Paulo de Samosata. Dicen que Cristo no existió siempre, sino que sostienen su comienzo desde que nació
de María y que no lo creen algo más que hombre. Estos son los paulianos. Y esta herejía fue algún tiempo de un cierto Artemón, pero cuando falleció la restauró Paulo y después la confirmó Fotino, de modo que los fotinianos son nombrados con más celebridad que los paulianos. Por cierto que el concilio de Nicea estableció que estos paulianos debían ser bautizados en la Iglesia Católica, de donde hay que creer que no mantenían la regla del bautismo, que muchos herejes se llevaron consigo al separarse de la Iglesia y la conservan. 45 entonces, los fotinianos. Epifanio no los coloca inmediatamente después de Pablo o con Pablo, sino después de interponer a otros, pero no calla que creyó cosas parecidas. Sin embargo, afirma que en algo se le opuso. Que sea ese algo, lo calla por completo. Filastrio, en cambio, pone a continuación a los dos con numeración particular y propia como dos herejías distintas, mientras afirma que Fotino siguió en todo la doctrina de Paulo. Vamos con la herejía 46, y esta es la herejía que quizás Agustín dedicó más tiempo, no solo porque le llamaba la atención como herejía, sino que él en un comienzo estuvo ahí. Exacto, estamos hablando de los maniqueos. Vamos a ver lo que Agustín dice en contra de los maniqueos. Existieron por cierto persa que se llamaba Manés, aunque sus discípulos preferían llamarle el maniqueo. Cuando comenzó a predicar en Grecia, su loca doctrina insana para evitar el nombre de locura, por lo cual algunos con más espabilados en realidad, y por lo mismo más mentirosos, por la letra N geminada le llamaban el maniqueo, es decir, con dos N, maniqueo, pero maniqueo, con el que derramará maná. Bueno, Manés, que también por precaución ahí también se le llamaba Mani, Manes o Mani también. Este inventó dos principios diversos y contrarios entre sí, los dos eternos y coeternos, esto es, que existieron siempre. Siguiendo a otros herejes antiguos, opinó que existen dos naturalezas y dos sustancias a saber, una la del bien y otra la del mal. Novela muchas fábulas que sería muy largo de relatar, afirmando según sus doctrinas la lucha y la mezcolanza de las dos naturalezas entre sí, es decir, entre el bien y el mal. La purgación del bien por parte del mal y del bien que no puede ser purgado, mientras que para el mal la condenación eternamente está presente. Novelas muchas fábulas, dice Agustín, que sería muy largo de relatar. Pero por estas fábulas suyas, vanas e impías, se ven obligados a decir que las almas buenas, a las que creen que deben liberar de la mezcolanza de las almas malas, a saber, de la naturaleza contraria, son de esa naturaleza de la que es Dios. En consecuencia, confiesan que el mundo fue hecho por la naturaleza del bien, esto es, por la naturaleza de Dios, pero de aquella mezcolanza del bien y el mal que salió cuando lucharon entre sí las dos naturalezas. De hecho, afirman que esta purgación y liberación del bien por parte del mal la hacen las fuerzas de Dios, no solo por todo el mundo y de todos sus elementos, sino también sus elegidos, por medio de los alimentos que consumen. Dicen que la sustancia de Dios ciertamente está mezclada también en esos alimentos, como en el mundo entero, y creen que es purgada en sus elegidos por el género de vida con que viven los elegidos maniqueos, como más santa y excelentemente que sus oyentes. De estas dos profesiones, elegidos y oyentes, quisieron que contase su iglesia. En el resto de los hombres, e incluso en sus mismos oyentes, creen que esta parte de la sustancia buena y divina está retenida, mezclada y atrapada en los alimentos y bebidas. Sobre todo en los que engendran hijos, está atrapada más estrecha y corrompidamente. La parte de la luz, que es purgada por doquier a través de ciertas naves, que quieren que sean el sol y la luna, vuelve al reino de Dios como a sus sitiales propios. Por lo mismo, dicen que estas naves están fabricadas de la sustancia pura de Dios. Y afirman que es también naturaleza de Dios esta luz corpórea que agrada a los ojos de los animales mortales, no solo en esas naves donde creen que la luz es purísima, sino también en otras cualesquiera
cosas lúcidas, en las cuales según ellos es retenida con la mezcolanza y creen que para ser purgada debe llevarse a cabo esta ingesta de alimentos, ¿no? En efecto, para la gente de las tinieblas, dan 5 elementos que han engendrado sus propios príncipes, y a esos elementos los llaman con los nombres siguientes: humo, tinieblas, fuego, agua y aire. En el humo han nacido los animales bípedos, de quienes piensan que proceden los hombres, de las tinieblas los reptiles, en el fuego los cuadrúpedos, y en las aguas los natátiles, en el aire los volátiles. Para vencer a estos 5 elementos malos, han sido enviados del reino y de la sustancia de Dios otros 5 elementos, y en esa lucha quedaron mezclados: la atmósfera con el humo, la luz con las tinieblas, el fuego bueno con el fuego malo, el agua buena con el agua mala, el aire bueno con el aire malo. Pero distinguen aquellas naves, es decir, los 2 luminares del cielo, de tal modo que sostienen que la luna fue hecha del agua buena y el sol del fuego bueno. Decían también que en esas naves existen las virtudes santas, que se transfiguran en hombres para atraer a las mujeres de la gente mala, y a su vez en mujeres para atraer a los hombres de la misma gente mala. Y al ser conmovida mediante esta tiniebla, la concupiscencia que hay en ellos huye a la luz que retenían mezclada entre sus miembros, y sea tomada para su purgación por los ángeles de la luz. Y como purgatorio, que se les imponga que tienen que transportarla en naves hasta sus propios reinos. Con esta ocasión, o más bien por exigencia de una superstición execrable, los elegidos están obligados a tomar como una Eucaristía rociada con semen humano, para que de ella, como de los demás alimentos que toman, sea purgada igualmente aquella sustancia divina. Ellos niegan que hacen tal cosa y afirman que son otros, no lo sé, dice Agustín, los que hacen eso con el nombre de maniqueos. Sin embargo, tú mismo lo sabes, en Cartago fueron cogidos infraganti en la iglesia, siendo tú allí ya diácono, cuando a instancias del tribuno Urso, que entonces estaba al frente de la casa real, fueron llevados a su presencia algunos, donde una muchacha por nombre Margarita denunció semejante torpeza nefanda, porque cuando aún no tenía 12 años, según ella afirmaba, fue maliciada mediante ese misterio sacrílego. Entonces con dificultad se vio obligada a confesar que una medio beata maniquea llamada Eusebia sufrió lo mismo por la misma causa. Como al principio aseguró que ella se mantenía virgen y pidió ser reconocida por una comadrona, fue reconocida, y que descubrieron, contó de forma parecida todo aquel sacrílego, torpísimo evento en el cual ella se tendía debajo con harina para recoger y mezclar el semen de los que se acostaban con ella. Esto no lo había oído por estar ausente cuando lo indicó Margarita. Y más recientemente fueron sorprendidos algunos maniqueos y llevados al tribunal eclesiástico, como lo demuestran las actas episcopales que me enviaste. Confesaron mediante un diligente interrogatorio que eso no era sacramento sino un exsacramento, una execración. ¿A quién le está hablando Agustín, que le dice tú sabes, etcétera? Le está hablando obviamente al santo Quod Vulteo, que dedica esta obra, ¿no? Pero seguimos con los maniqueos. Fíjense que dice Agustín: uno de ellos, llamado Viator, no pudo negar que todos son maniqueos en general, tanto los que decían que quienes hacían eso se hacían llamar cataristas, como los que se dividían en otros grupos de la misma secta maniquea, como los matarios, y específicamente los maniqueos, puesto que todas estas 3 formas tienen como propagandista a un mismo agente, y ciertamente que los libros maniqueos son comunes a todos sin duda alguna, y en ellos están escritas las fábulas monstruosas sobre la transfiguración de hombres en mujeres y de mujeres en hombres, para atraer y disolver por medio de la concupiscencia de los 2 sexos a los príncipes de las tinieblas, de manera que la sustancia divina que está atrapada cautiva en ellas, liberada, huya de ellos, de donde procede tamaña torpeza que todos niegan pertenecer a ella. En efecto, ellos piensan que imitan a las virtudes divinas hasta donde pueden para purgar la parte de su Dios,
que sin la menor duda está mancillada también en el semen del hombre, como en todos los cuerpos celestes y terrestres, y en las semillas de todas las cosas, de donde se sigue que ellos, comiendo, tienen que purgar también la del semen humano, del mismo modo que las semillas que restan y que toman en los alimentos. Por esto también se les llama cataristas, como los purgadores que la purgan con tanta diligencia que no se abstienen siquiera de esa comida tan horrenda y torpe. Luego Agustín habla de la abstención que tenían los maniqueos en comer carne, como si la sustancia hubiese huido de los muertos y matados, y así permaneciese tan grande y pura que ya no es digno el purgarla en el vientre de los elegidos. Ni siquiera comen huevos, porque cuando se rompen es como si expiraran, y no se debe comer cuerpo alguno muerto. Únicamente queda vivo de la carne lo que se toma con harina para que no muera. Tampoco toman la leche, aunque se ordeñe y mame de un cuerpo animal vivo, no porque crean que allí no hay nada mezclado con la divina sustancia, sino porque no están seguros de ello. Ni beben vino, porque dicen que es la hiel de los príncipes de las tinieblas. Cuando se comen las uvas, no sorben nada del mosto, aunque sea recentísimo. Fíjense que, podemos ver que la cultura, la costumbre de los maniqueos es bastante ritualista, ¿no? Tenía una especie de ritual, tenía una especie de visión que era incompatible con el cristianismo, etc. Pero fíjense que todas estas costumbres, con el tiempo, los maniqueos fueron considerados herejía, tuvieron que huir de Roma y comenzaron a desplazarse hacia el este, llegaron a la India, incluso algunos dicen que llegaron hasta China, y creen que ahí tuvieron mucha más acogida y mucha más influencia. Por eso se ve esto de que son vegetarianos, que respetan a ciertos animales, que tienen esta como visión parecida al yin y el yang, está el bien, está el mal por un lado, ¿no es cierto? Y claro, Agustín era todo lo contrario. Agustín decía solo existe el bien, está Dios, por lo tanto el mal es en realidad una privación. No existe, y si es privación, el mal no es nada en realidad. Es un parásito del bien, el mal, por cierto. Vamos con la herejía 47, los hieracitas, porque su autor se llama Hieracas. Niegan la resurrección de la carne, únicamente reciben en su comunión a monjes y a monjas y a los que no tienen matrimonio. Dicen que los niños no pertenecen al reino de los cielos porque no hay en ellos ningún mérito de lucha con que superen los vicios. 48. Melesianos, llamados así por Melesio, porque al no querer rezar con los conversos, es decir, con aquellos que claudicaron de la persecución, hicieron un cisma. Dicen que ahora están unidos a los arrianos. Y también ahora vienen en la número 49, los arrianos, que Agustín también tiene una obra dedicada contra los arrianos. Los arrianos vienen de Arrio, que era un monje, y son conocidísimos por aquel error con que niegan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una y la misma naturaleza y sustancia, o para decirlo más claramente, esencia. Pero dicen que el Hijo es criatura. Dicen que el Hijo es criatura. Niegan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que sean de una misma sustancia, como habíamos dicho, y que el Hijo, es decir, Jesús, era una criatura. Pero que además que el Espíritu Santo es criatura de la criatura. Es decir, quieren que sea creado por el mismo Hijo. En cambio, son mucho menos conocidos en aquellos que opinan sobre que Cristo recibió la carne sola sin el alma, y no halló a nadie que les haya rebatido nunca en este punto. Y esto es verdad, Epifanio tampoco lo cayó, y yo lo he comprobado, dice Agustín, con absoluta certeza por algunos escritos suyos y conversaciones. Sabemos que rebautizan también a los católicos. Si hacen lo mismo a los no católicos, lo ignoro, dice San Agustín. Herejía número 50, los vadianos, a quienes llama así Epifanio, y los quiere presentar claramente como cismáticos y no como herejes. Otros los llaman antropomorfitas, porque se representan a Dios con un conocimiento carnal a semejanza del hombre corruptible, lo cual Epifanio lo atribuye a su rusticidad
disculpándolos de llamarlos herejes. Sin embargo, dice que se separaron de nuestra comunión echando la culpa a que los obispos son ricos celebrando la Pascua con los judíos, aunque también hay quienes aseguran que en Egipto comulgan con la Iglesia Católica. Sobre los fotinianos, que Epifanio recuerda en este pasaje, ya se ha hablado bastante más arriba. Vamos entonces con los de la herejía 51, los semi-arrianos. ¿Por qué se llaman semi-arrianos? Porque afirman que el Hijo es de esencia semejante. No como lo hacían los arrianos, que decían, no, realmente la naturaleza del Hijo no tiene nada que ver con la del Padre. Entonces, los semi-arrianos dicen, no, en realidad la esencia del Hijo es semejante a la del Padre. Esa es la diferencia entre arrianos y semi-arrianos. Ahora, claro, hay que entender algo, que los semi-arrianos son semi-arrianos porque después del concilio de Nicea los arrianos fueron condenados. Entonces, para ellos mantenerse quizás en el mismo territorio, en la misma jurisdicción, bueno, empiezan a ceder de algunas de sus doctrinas, ¿no? Herejía 52, los macedonianos. Son los de Macedonio porque disputan acerca del Espíritu Santo. Realmente piensan bien del Padre y del Hijo, que son de una y de la misma sustancia o esencia, pero no quieren creer esto del Espíritu Santo diciendo que es una criatura. A estos se les llama con más propiedad semi-arrianos, porque en esta cuestión por una parte están con ellos y por otra con nosotros, dicen luego los católicos. Aunque algunos manifiesten que el Espíritu Santo no le dicen Dios, sino la deidad del Padre y del Hijo, y que no tiene una sustancia propia. Vamos con la herejía 53, aerianos, de un tal Aerio, el cual, siendo presbítero, se dice que estaba muy dolido de que no pudo ser obispo, y cayendo en la herejía de los arrianos, añadió de su cosecha algunos dogmas, afirmando que no era conveniente hacer ofrendas por los difuntos, ni había por qué celebrar los ayunos establecidos solemnemente, sino que se debía ayunar cuando cada uno quisiera, para que pareciese que estaba bajo la ley. También afirmaba que un presbítero no debía distinguirse de un obispo en nada. Algunos señalan que estos, como los encratitas o apotactitas, no admiten a su comunión sino a los continentes y a aquellos que de tal manera han renunciado al siglo que no poseen nada propio. Epifanio dice que en cambio no se abstienen de comer carne. Filastro sí les atribuye esa abstinencia. Vamos ahora con los aetianos, así llamados por Aetio y los mismos llamados también eunomianos, de Eunomio, un discípulo de Aetio, por cuyo nombre son más conocidos. En efecto, Eunomio, mejor dialéctico, defiende esta herejía con más agudeza y vehemencia, afirmando que el Hijo es en todo desemejante al Padre y el Espíritu Santo al Hijo. Se dice también que hasta tal punto fue enemigo de las buenas costumbres que llegaba a asegurar que nada le perjudicaría la realización y la perseverancia de cualesquiera pecados a quienes fuese partícipe de esa fe que él enseñaba. 55, herejía 55. Apolinaristas. Lo fundó Apolinar. Han disentido de la Iglesia Católica sobre el alma de Cristo, diciendo como los arrianos que Cristo Dios tomó carne sin alma. Vencidos en esta discusión por los testimonios evangélicos, dijeron que la mente por la cual el alma del hombre es racional faltó en el alma de Cristo, pero en vez de ella existió en él el mismo verbo. Pero cierto, es bien notorio que se apartaron de la recta fe sobre su misma carne, hasta llegar a decir que aquella carne y el verbo son de una sola y de la misma sustancia, asegurando obstinadamente que el verbo se hizo carne, esto es, que algo del verbo se convirtió y cambió en carne, pero no que la carne fue tomada de la carne de María. Herejía número 56. Antidicomaritas. Se llama así a los herejes que se oponen a la virginidad de María, de tal modo que afirman que, después de nacido Cristo, ella estuvo unida con su marido.
57. Los masalianos. Epifanio pone como última la herejía de los masalianos, nombre de la lengua siria. En griego se llaman euquitas, de orar, que proviene de orar. Realmente oran tanto que hasta los que lo saben por ellos mismos les parece imposible, porque cuando dijo el Señor, conviene orar siempre y no desfallecer, como lo dice en el Lucas 18:1, y el apóstol decía, orad sin descanso, en el Timoteo me parece, o el Tesalonicenses 5:17, lo cual se entiende rectísimamente que ningún día debe faltar algunos tiempos de oración. Ellos lo cumplen tan exageradamente que por eso se han adjudicado el mérito de ser contados entre los herejes. Aunque algunos dicen que ellos cuentan no sé qué fábula fantástica y ridícula sobre la purgación de las almas, a saber, que se ve salir de la boca del hombre que es purgado una cerda con sus cerditos y que entra en él de forma visible como un fuego que no le quema. Epifanio los une a los eufemitas, martirianos y satanianos, y a todos estos los pone con un nombre de una sola herejía. Se dice que los euquitas opinan que a los monjes no les es lícito trabajar en cosa alguna para sustentar su vida y que ellos mismos se profesan monjes de modo que estén ociosos completamente de trabajo. Esto es lo que se dice entonces de los masalianos. Vamos con la herejía 58. Metangismonitas. Pueden llamarse así a los que afirman el metangismón, diciendo que el Hijo está en el Padre como un vaso en otro vaso, uniéndolos a semejanza de dos cuerpos carnalmente, de tal modo que el Hijo entre en el Padre como el vaso menor en el vaso mayor, de donde tamaño error recibe tal nombre esta herejía. Y la verdad es que se dice en lengua griega porque en latín no se ha podido encontrar un equivalente, dice Agustín. 59. Los seleucianos y también hermianos. Lo son por sus autores Seleuco y Hermias, que dicen que la materia de los elementos de la que fue hecho el mundo no fue creada por Dios, sino que es coeterna a Dios. Tampoco atribuyen el alma a un Dios creador, sino que opinan que los creadores de las almas son los ángeles del fuego y del espíritu, que es decir, el aire. Pero aseguran que el mal, algunas veces, es de Dios y otras de la materia. Niegan que el Salvador en carne esté sentado a la derecha del Padre, porque dicen que se despojó de ella y la puso en el sol, tomando el pretexto del Salmo donde se lee, en el sol puso su tabernáculo. Eso lo vemos en el Salmo 18:6. También niegan el paraíso visible. No reciben bautismo de agua, creen que no habrá resurrección, sino que se está realizando día a día en la generación de los hijos. Herejía 60. Procleanitas. Han seguido a los anteriores, añadiendo que Cristo no vino en la carne. Y no hay mucho más que decir, es solamente una variante de los anteriores. Herejía 61. Patricianos. Así llamados de su autor Patricio, dicen que la sustancia de la carne humana no es creada por Dios, sino por el diablo, y creen que hay que evitarla y detestarla de tal modo que algunos de ellos han preferido librarse de la carne dándose muerte. 62. Asitas, así llamados por el odre. En efecto, se dice úter en latín, al que refieren que, una vez lleno y cerrado, dan vueltas a su alrededor los vacantes, como si ellos mismos fuesen los nuevos odres evangélicos llenos del vino nuevo. Por eso se llaman asitas, como el odre, ¿no? Herejía 63. Pasalorrinquitas. Estiman tanto el silencio que se pone el dedo en sus narices y labios para no romper el silencio ni con el hábito de la boca. ¿Por qué han preferido significar el dedo por medio del palo los que han formado ese nombre? Agustín no lo sabe. Podrían llamarse con mucha más claridad dactilorinquitas por el dedo, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos creían en esta forma de ver la santidad, y fíjense que no hay mucho más que decir tampoco de ello, dice Agustín. Herejía 64.
acuarios, así llamados porque ofrecen agua en el cáliz del sacramento y no lo que ofrecen todas las iglesias. Herejía 65. Colutianos, de un tal Coluto, que decía que Dios no hace los males contra aquello que está escrito: yo el Dios que crea los males. Esto está escrito en el Isaías 45:7. Herejía 66. Los florinianos, de Florino, que por el contrario decía que Dios creó los males contra lo escrito. Dios hizo todas las cosas y de ahí que son muy buenas. Y por eso, aunque diciendo lo contrario entre sí, sin embargo los dos se oponían a las palabras divinas. En efecto, por un lado Dios crea males, infligiendo castigos justísimos, lo cual Coluto no veía. En cambio, por otro lado, nunca lo hace creando naturalezas y sustancias malas, en cuanto son naturalezas y sustancias en lo cual erraba Florino. Herejía 67. Filastrio. Agustín no tiene mucha información sobre esta herejía, no tiene autor, no hay nombre, pero sostenían que este mundo, aún después de la resurrección de los muertos, ha de permanecer en el mismo estado en que está ahora y que no ha de ser cambiado de modo que sea un nuevo cielo y una nueva tierra, como promete la Escritura Santa. Esa era la idea de Filastrio. Y fíjense que Agustín aquí habla de una herejía que es ya la número 68, pero que no tiene nombre ni tampoco autor conocido. Había una herejía de los que andan siempre con los pies desnudos, porque el Señor dijo a Moisés y a Josué: deja el calzado de tus pies. Y porque al profeta Isaías se le mandó a andar con los pies desnudos también. Y precisamente por eso es herejía, porque andan así, no por la mortificación del cuerpo, sino porque entienden de ese modo los testimonios divinos, de acuerdo a Agustín. Ahora, Agustín habla de otra herejía bien famosa, que son los donatistas o nodatianos, que vienen de Donato, por cierto, vienen de Donato, pero tienen toda una historia por detrás. ¿Ya? Son los que primeramente hicieron el cisma por haber sido ordenado contra su voluntad Ceciliano, obispo de la iglesia de Cartago, echándole en cara unos crímenes no probados, y sobre todo porque fue ordenado por los traditores de las divinas escrituras. Pero después de declarada la causa y fallada la sentencia, fueron descubiertos como reos de una falsedad, y hecha firme su pertinaz disensión, añadieron el cisma a su herejía, como si la iglesia de Cristo, por los crímenes de Ceciliano, verdaderos o falsos, como apareció más claramente ante los jueces, hubiese perecido en todo el orbe de la tierra donde había sido prometido que existiría, y por tanto ha permanecido solo en la parte africana de Donato, puesto que en las otras partes de la tierra quedó extinguida, como por el contagio de la comunión. También se atreven a rebautizar a los católicos, en los cuales se confirma que ellos son más herejes, cuando a toda iglesia católica no le agrada anular el bautismo común, ni en el bautismo, ni en los mismos herejes, perdón. Damos por hecho, dice Agustín, que el primero de esta herejía fue Donato, como lo habíamos dicho, el cual, viniendo de la Numidia y dividiendo al pueblo cristiano contra Ceciliano, juntándosele otros obispos de su partido, ordenó en Cartago a Mayorino como obispo. A este Mayorino le sucedió en la misma división otro Donato, quien con su elocuencia confirmó esta herejía, y de tal modo que muchos llegan a creer que más bien se llaman donatistas por él. Se conservan sus escritos, donde se ve claramente que él sostuvo igualmente la opinión no católica sobre la Trinidad, sino que, aunque de la misma sustancia, creyó que el Hijo es menor que el Padre, y el Espíritu Santo menor que el Hijo. Pero la mayoría de los donatistas no se han inclinado hacia ese error suyo sobre la Trinidad, ni es fácil hallar entre ellos alguno que conozca haberlo seguido. Estos herejes en la ciudad de Roma son llamados montenses, a quienes por su parte desde África suelen enviar un obispo, o si les pareciere mejor, ordenar a uno allí, y suelen venir hasta él obispos africanos suyos. En África pertenece también a esta herejía los que se llaman circunceliones,
un género agreste de hombres y de una audacia increíble, no solo para cometer contra los demás los mayores crímenes, sino hasta para no perdonárselos a sí mismo con una fiereza demencial. Así acostumbran matarse con diversos géneros de muerte y sobre todo de precipicios, de agua y de fuego, así como a seducir hacia esta locura a los que pudieron de ambos sexos, amenazándolos también de muerte si no lo hacen y hasta a veces matarlos ellos. Sin embargo, a la mayoría de los donatistas les desagradan esas gentes y creen que no se contaminan con su comunión, quienes en todo el orbe cristiano se oponen al crimen demencial de unos fanáticos africanos. También hay entre muchos cismas, y unos y otros se han ido dividiendo en grupúsculos diversos de cuya separación la gran masa restante ni siquiera se entera. Sin embargo, en Cartago, Maximiano, ordenado contra Primiano por casi 100 obispos de su mismo error, pero condenado de un crimen atrocísimo por otros 310, y con ellos 12 que habían intervenido también en su ordenación con su presencia corporal, los empujó a reconocer que aún fuera de la iglesia puede darse el bautismo de Cristo. Así han recibido entre ellos y con todos los honores algunos que se habían bautizado fuera de la iglesia sin repetir en ninguno el bautismo, ni a denunciarlos porque los castigue el poder público, ni temieron que su comunión se contaminase con los pecados exagerados vehementemente por la sentencia condenatoria de un concilio suyo. Lo que Agustín dice es exacto, pero también está obviando el origen de los donatistas, ¿no? Esto también lo vimos nosotros en un podcast que se llama Contra Donatistas. Y claro, Donato ve que... A ver, la historia comienza así. Los cristianos, recordemos que en tiempos de Roma fueron perseguidos, en los tiempos que Roma era pagana. Fueron perseguidos y, claro, habían unos que cristianos que delataron a otros cristianos, al emperador. En esos tiempos me parece que era Diocleciano que lo estaba persiguiendo, y unos cristianos que no querían verse torturados, amenazados o despojados de sus bienes, fueron con el mismo Diocleciano a decirle: mire, aquí se esconden ciertos cristianos. Y bueno, en esa época entonces a los cristianos que estaban escondidos los mataron, gracias a estos cristianos que de alguna manera fueron a revelar los escondites o los lugares donde estaban. Entonces, pasado el tiempo, estos traidores postularon como obispos en la Iglesia Católica. Fueron nombrados, no que fueron postulados, sino que fueron nombrados obispos o tuvieron ciertos cargos de autoridad en la Iglesia Católica, y esto a Donato no le pareció para nada, porque estos hombres eran traidores. Claro, entonces Agustín tenía que enfrentar esta secta. ¿Y cómo la enfrentó? Diciendo, bueno, que si bien estos hombres son traidores, estos hombres han aprendido a ser buenos por medio del bautismo, porque se bautizaron y bueno, reconocieron sus errores, qué sé yo. Pero los donatistas dijeron no, deben bautizarse nuevamente para resarcirse de la traición, de ese pecado atroz que habían cometido en delatar a hermanos cristianos. Y Agustín les dice que no, porque el bautismo no se puede dar dos veces. Y además, los donatistas están presuponiendo que los hombres son perfectos. Y los hombres no son perfectos. Y claro, la secta donatista, para entrar en la herejía, tenía que ser perfecto, no tenía que tener ninguna mancha de imperfección, ni de traición, ni de absolutamente nada. Lo cual era imposible, y lo cual estaban pidiendo una cosa en realidad sumamente exagerada, de acuerdo con Agustín. Esa parte también hay que considerarla, ¿no? Que es la parte más factual, política incluso. Vamos entonces con la herejía 70, que son la de los priscilianistas. También nosotros tenemos un podcast dedicado a las herejías de Agustín contra los priscilianistas. Son los que en España fundó Prisciliano y siguen los dogmas entremezclados de los gnósticos y los maniqueos, aunque también han confluido en ellos con horrible confusión, como en una cloaca, las inmundicias de otras herejías. Para ocultar sus contaminaciones y torpezas, tienen entre sus dogmas
la siguiente consigna: jura, perjura, pero no descubras el secreto. Aseguran que las almas de la misma naturaleza y sustancia de Dios han descendido gradualmente a través de 7 cielos y algunos principiados para llevar a cabo una lucha espontánea en la tierra e irrumpir en el príncipe maligno que ha hecho este mundo y ser diseminados por este príncipe a través de los distintos cuerpos de carne. Garantizan también que los hombres están atrapados por la fatalidad de las estrellas y que nuestro mismo cuerpo está compuesto según los 12 signos del cielo, como esos que el pueblo llama matemáticos, es decir, el horóscopo, poniendo en la cabeza a Aries, en el cuello a Tauro, Géminis en los hombros, Cáncer en el pecho y recorriendo los demás signos por sus nombres. Llegan hasta la planta de los pies. Atribuyen a Piscis, que es el último signo de los astrólogos, justamente la planta de los pies. Esta herejía ha novelado estas y otras cosas fabulosas, vanas, sacrílegas, y que es largo de contar, dice Agustín. Reprueban también las carnes como alimentos inmundos, desuniendo a los cónyuges a quienes han podido convencer. La verdad es que los priscilianistas también tienen una especie de... muy parecido a los donatistas, también creen como en la perfección del ser humano, del hombre, ¿no es cierto?, que tiene que estar purificado, por decirlo de alguna manera. Y los priscilianistas, la verdad es que pedían cosas a la Iglesia Católica que fueran menos ostentosas, ¿no? Que la Iglesia fuera menos ostentosa, que no se llenara de lujos, etcétera, ¿ya? Y bueno, este era el punto de los priscilianistas, digamos, el punto de vista político. Pero Agustín siempre los criticó por esto que acabamos de decir, o sea, por esta mezcla entre maniqueísmo, donde hay un príncipe del mal, príncipe del bien, etcétera, y que tuviera este culto a la alimentación y al cuerpo. Ahí apuntaba más Agustín. Herejía 72. Dice también que un tal Retorio fundó una herejía de inaudita vanidad porque afirmaba que todos los herejes caminan rectamente y dicen la verdad, lo cual es tan absurdo que me resisto a creerlo, dice Agustín. El mismo Agustín dice que se resiste a creerlo. Herejía 73. Hay otra herejía que afirma que la divinidad sufrió en Cristo cuando su carne era clavada en la cruz. No hay información de esta herejía, no hay nombres, no hay nada. En la 74 dice que hay otra que afirma que Dios es de tal modo triforme que una parte de él es el Padre, otra el Hijo y otra el Espíritu Santo. O sea que las partes de un solo Dios son las que hacen esta Trinidad, como si Dios se compusiese de estas 3 partes. Pero tampoco aquí no hay nombre, no hay información. Vamos con la herejía 75. Esta herejía dice que el agua no ha sido creada por Dios, sino que siempre ha existido coeternamente con él. Tampoco hay nombre de ningún estilo ni información. Otra, que el cuerpo del hombre y no el alma es la imagen de Dios. 77. Que los mundos son innumerables, como han opinado algunos filósofos paganos. 78. Que las almas de los perversos se convierten en demonios y en algunos animales, proporcionando sus méritos. 79. Otra que creyó que el descender Cristo a los infiernos, los incrédulos y todos ellos fueron liberados de allí. 80. Otra que al no entender al Hijo nacido sempiternamente, creen que ese nacimiento tomó el principio del tiempo y sin embargo, al querer confesar al Hijo coeterno, al Padre, estima que existió en él antes de que naciese de él. O sea, él existió siempre, pero no fue siempre hijo, sino que comenzó a ser hijo por aquel de quien nació. Agustín dice que he creído que estas herejías debía trasladarla a esta obra mía de la obra de Filastrio. Todavía trae él algunas otras que a mí no me parece que deban llamarse herejías. Las que he citado sin nombrar tampoco él ha recordado sus nombres. Entonces, de todas estas herejías que son desde la número 73 a la 80, no hay ninguna información más que ciertos comentarios. Pero no hay nombres, no hay absolutamente nada de eso.
Y ahora retomamos, porque ahora sí vemos algunos nombres. En la herejía 81 están los luciferianos, salidos de Lucifer, obispo de Cagliari, y muy renombrados, tanto que ni Epifanio ni Filastrio los ha puesto entre los herejes, creyendo, según pienso, que solamente habían fundado un cisma y no una herejía. En alguno cuyo nombre no he podido encontrar ni en su mismo opúsculo, sí he leído que ha puesto a los luciferianos entre los herejes con estas palabras: los luciferianos, aunque aceptaban en todo la verdad católica, caen en este error estultísimo de que el alma es engendrada por transfusión, y además dicen que es de carne y de la sustancia de la carne. Sí, en efecto, creyó rectamente que debía ponerlos entre los herejes por lo que piensan sobre el alma, si verdaderamente lo piensan así. Herejía 82. Jovinianistas. Agustín dice que estos son los que ha llegado a conocer. Los ha hallado ciertamente en ese opúsculo sin nombrar. Esta herejía nació en nuestra época, en la época de Agustín, siglo XV, de un cierto monje llamado Joviniano, cuando todavía era joven Agustín. Decía, como los filósofos estoicos, que todos los pecados son iguales, que el hombre después de recibido el bautismo no puede pecar y que no sirve de nada ni los ayunos ni la abstinencia de algunos alimentos. Negaba la virginidad de María, diciendo que al dar a luz no quedó intacta. Herejía número 82. Los arábicos. Claro, cuando Agustín investigó sobre la historia de Eusebio, a la cual Rufino, después de trasladarla al latín, añadió 2 libros de las épocas siguientes, Agustín no encontró herejía alguna que no haya leído en estos, Epifanio y Filastrio, a excepción de la que Eusebio pone en el libro sexto cuando cuenta que existió en Arabia. Y como a esos herejes no los señala ningún autor, Agustín le dice que, bueno, podemos llamarlos arábicos. Y estos dijeron que las almas mueren y se corrompen con los cuerpos y que al final de los siglos resucitan ambos. También dicen que fueron recogidos rapidísimamente en una disputa con Orígenes, porque se parece bastante en realidad a la de Orígenes. Herejía 84. Elvidianos, del Vidio. De tal modo contradicen la virginidad de María, que defienden que después de Cristo tuvo también otros hijos de su esposo José. Pero me causa extrañeza, dice Agustín, que a estos Epifanio no los ha llamado antidicomaritas, omitido el nombre de Elvidio. 85. Los paternianos opinan que las partes inferiores del cuerpo humano no fueron hechas por Dios sino por el diablo, y viven impurísimamente dando rienda suelta a todos los pecados con esas partes. Algunos lo llaman también venustianos. La herejía 86 son lo de los tertulianistas, de Tertuliano, de quien muchos libros escritos elocuentísimamente son leídos, decayendo poco a poco hasta nuestros días. Han podido durar en sus últimas reliquias en la ciudad de Cartago, pero estando yo ahí, dice Agustín, hace algunos años, como creo que tú también te acordarás, se acabaron del todo. En efecto, los poquísimos que habían quedado se pasaron a la católica, y su iglesia, que ahora es también famosísima, la entregaron a la católica. Tertuliano, pues como está en sus escritos, dice que el alma ciertamente es inmortal, pero que ella, lucha por ser cuerpo, y no solo ella, sino hasta el mismísimo Dios. Sin embargo, no se le llama hereje por esto, ya que de algún modo se podría pensar que a la misma naturaleza y sustancia divina la llama cuerpo, no este cuerpo cuyas partes puedan y deban pensarse unas mayores y otras menores, como son los que propiamente llamamos cuerpo, aun cuando sobre el alma opine alguna otra cosa. Pero como he dicho, no se pudo por eso pensar que llama a Dios cuerpo, porque no es nada, no es vaciedad, no es cualidad del cuerpo o del alma, sino todo en todas partes, y no repartido por algún espacio local, y por esto mismo permanece inmutablemente en su naturaleza y sustancia. Por eso Tertuliano no es hereje, sino porque pasándose a los catafrigas, a quienes antes había destruido, comenzó también a condenar las segundas nupcias como estupros contra la doctrina apostólica. Después, separado de ellos, fomentó, sus grupúsculos. Además, también se dice que las almas de los hombres pésimos, después de la muerte, se convierten en demonios. Esa es la herejía entonces de los tertulianos.
87. A esta herejía Agustín la llama Abelonios por la declinación púnica del nombre, y algunos dicen que se llamaron así por el hijo de Adán, que fue Abel, pero esos nosotros podemos llamarlos abelianos o abeloitas. No se mezclaban con mujeres y sin embargo no les era lícito vivir sin ellas, según dogma de su secta. El varón y la mujer habitaban juntos, profesando continencia, y adoptaban para ellos, como pacto de su convivencia, que un niño y niña serían sus sucesores. Si la muerte sorprendiera a cualquiera de ellos, otros les sustituían, siempre que los dos sucediesen a los otros, sean distintos en sexo. Vamos con la herejía 88, una de las más conocidas, que son los pelagianos. Los pelagianos. Por cierto que esta es una de las herejías con la que Agustín luchó más encarnecidamente. La herejía de estos es la más reciente, nacida del monje Pelagio. Celestio lo siguió como un maestro, de tal modo que sus discípulos también se llaman celestianos. Son tan enemigos de la gracia de Dios, por la que somos predestinados a la adopción de hijos por Jesucristo para Él, que nos libera de la potestad de las tinieblas, para que creamos en Él y seamos llevados a su reino. Por lo que dice, nadie viene a mí si mi Padre no se lo ha dado. Y que derrama la caridad en nuestros corazones para que la fe obre por amor, que llegan a creer que sin la gracia el hombre puede cumplir todos los mandamientos divinos. Y si esto fuese verdadero, parece inútil que haya dicho el Señor, sin mí no podéis hacer nada. O sea, esta libertad que decían los pelagianos a los hombres constituía una herejía, porque el hombre siempre es dependiente. Por eso se dice, por eso dice el Señor, ¿no? Sin mí no podéis hacer nada, en el Juan 15:5. Además, Pelagio, increpado por los hermanos de que no atribuía nada a la ayuda de la gracia de Dios para cumplir los mandamientos, cedió a su corrección hasta el punto de no anteponerla al libre albedrío, sino subordinarla con astucia desleal, diciendo que para eso fue dada a los hombres, para lo que está mandado cumplir por medio del libre albedrío, lo puedan cumplir más fácilmente por medio de la gracia. Por esta razón, confiesan también que Dios nos da la ciencia para eliminar la ignorancia. En cambio, niegan que nos dé la caridad para vivir piadosamente. O sea que sí es don de Dios la ciencia que infla sin la caridad, pero no es don de Dios la misma caridad que edifica, para que la ciencia no infle. Llegan incluso a decir que la vida de los justos en este siglo no tiene absoluto pecado alguno, y de ellos está constituida la Iglesia de Cristo en esta mortalidad, para ser completamente sin mancha ni arruga, como si no fuese Iglesia de Cristo la que por toda la tierra clama a Dios, perdónanos nuestras deudas. Niegan también que los niños nacidos de Adán según la carne contraen el contagio del pecado desde la concepción. Ellos afirman que nacen sin vinculación alguna de pecado original, de tal modo que no hay en suma por qué convenga perdonarlos con el bautismo, sino que son bautizados para que, adoptados por la regeneración, sean admitidos al reino de Dios, trasladados de lo bueno a lo mejor, pero no absueltos por la renovación de algún mal de la vieja deuda. En realidad, aunque no sean bautizados, les prometen, por supuesto, fuera del reino de Dios, una cierta vida personal, una vida propia, pero en todo caso eterna y bienaventurada. También dicen que el mismo Adán, aunque no hubiese pecado, habría muerto en el cuerpo. De este modo no ha muerto por mérito de la culpa, sino por condición de la naturaleza. Se les atribuyen muchas cosas, pero eso es lo principal, de donde entendemos que depende todo o casi todo de los demás. Esta es entonces, chicos, el texto de las herejías que Agustín dedica al santo Quod Vult Deo. Hay muchas más herejías, no sé si del tiempo de Agustín justamente, pero están obviamente los nestorianos, están los eutiquianos, la herejía que seguía a Máximo, los timoteanos, etcétera. Hay muchas más. Pero bueno, esto podría ser la lista negra de Agustín con respecto a las herejías.
Agustín fue bastante luchador contra las herejías. Si ustedes ven las obras de San Agustín, hay tremendas actas contra los maniqueos, contra los priscilianistas, donatistas, etc. Están todas las actas, digamos, usted las puede ver en internet, son de libre acceso. Pero bueno, si se fijan, hubo varias ideas, hubo varios acercamientos. Fueron todas esas condenadas en los siguientes y posteriores concilios. Sin embargo, de alguna manera, el mérito de estas herejías fue acercar el pensamiento, o por lo menos entender cómo es que el hombre comienza a pensar la divinidad y su relación con el hombre. La verdad es que las cuestiones con Dios no son tan claras, y hay una visión que se impone ya sea por la razón o la fuerza. Y esto es quizás delicado en cierto sentido, porque bueno, si existe un Dios, y es tan claro que existe un Dios, ¿por qué existe tanta diversidad de pensamiento con respecto a Él? Y no solamente porque fuera uno, sino que incluso hay algunos que piensan que son más. Por ahí pueden revisar ustedes la religión hindú, donde son muchos dioses. Entonces, si está tan claro el concepto, ¿por qué hay tanta diversidad de pensamiento? ¿Por qué no es tan claro para todos? Uno puede decir, bueno, hay un mérito ahí. Hay un mérito que el hombre debe alcanzar, el hombre debe estudiar, debe esforzarse por encontrar la verdad, debe encontrar dónde está la verdad. El tema es que parece ser que todas son la verdad. Parece ser que las verdades se odian entre sí. Entonces nos volvemos a la pregunta de Poncio Pilato, ¿no? Que decía, ¿quod est veritas? ¿Quod est veritas? ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? Cuando le pregunta Poncio Pilato a Jesús de Nazaret. Bueno, ahí parece ser que es tan paradójico, ¿no? Porque uno va a decir, esta es la verdad, pero hay cientos de otras verdades. Entonces, ¿cuál es la verdadera? La que usted crea que es verdadera. Pero eso va a dar pie a que esto sea subjetivo y bueno, un círculo vicioso, ¿no? Pero interesante. ¿Qué es lo interesante de todo esto? No es encontrar la verdad. En mi opinión, creo que no es encontrar la verdad, sino que es disfrutar de cómo se va desarrollando el pensamiento a lo largo de la historia y a lo largo de todas estas obras. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga su aporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González. Les mando un saludo y un abrazo chicos. Espero que estén disfrutando los podcasts. También mandamos un saludo cariñoso a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que disfruta de los anticipos de videos en este blog de Filosofía Apuntes, en este canal de YouTube, perdón. Un abrazo y un fuerte saludo para ti también, Gab Welther. Y usted también puede colaborar en este blog dando clic en el botón unirse, donde van a aparecer 4 membresías. Este botón aparece debajo de cada video. Usted selecciona la membresía que más, digamos, le acomode, que más la que pueda pagar en realidad, pero hay de distintos precios. Y si bueno, no pudiera usted ser partícipe como mecenas en Filosofía Apuntes, en el botón que dice gracias, usted puede dar una donación del monto que usted considere oportuno. Muchas gracias, que esté muy bien, cuídense, chao.